Casi un mes después del apagón que dejó sin luz a toda la isla de Tenerife, son muchas las dudas que asaltan a los consumidores que quieren reclamar. Reclamaciones que pueden ir desde gastos inesperados que ha generado el corte del suministro eléctrico, pérdida de alimentos o incluso aparatos eléctricos que se han podido ver afectados. Pero ¿a dónde nos debemos dirigir? ¿Qué papel juega en estos casos el seguro de hogar? Enseguida lo vamos a resolver. Como decimos, dudas que vamos a resolver junto a Francisco Javier Pérez Arquillo, es presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Pérez Arquillo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, hablamos de un suceso que ocurrió hace apenas un mes en la isla de Tenerife, pero todavía a estas alturas hay mucha gente que tiene muchas dudas, muchos problemas a la hora de reclamar, porque no saben si hacerlo ante la compañía a la que les suministra la electricidad o, por ejemplo, ante su seguro de hogar. ¿Qué pasos se deben dar? Nosotros recomendamos las dos vías. En primer lugar, hay que poner concretamente una reclamación ante la compañía eléctrica, lo que es la productora, porque después de todo quien nos ha producido los daños ha sido esta misma. Y es recomendable al tener un seguro, porque como hemos comentado en otras ocasiones, los seguros son multirriesgos y entre otras cosas amparan de cara a los particulares lo que es la pérdida de alimentos. Entonces, con lo cual estaría cubierto los alimentos que se nos han dañado por culpa de este apagón. También concretamente es importante tener concretamente facturas, porque a lo mejor en ese momento estaríamos haciendo una transacción por internet, haciendo una compra, etcétera, cualquier tipo de actividad que dependa realmente de la energía. Y es recomendable, tanto como para los alimentos como para esta actividad, lo voy a simplificar. Nosotros tenemos que demostrar la persistencia de ese daño o bien o servicio que se nos ha dañado, en este caso de la comida. Lo lógico concretamente, hoy en día casi todo el mundo tenemos smartphone y lo lógico es hacer concretamente un archivo documental de las cosas que se nos han dañado. Esto por un lado. Ahora bien, teniendo concretamente un seguro, generalmente las compañías de seguros cubren estas contingencias. Por un lado, la pérdida de alimentos y otra muy concreta que son los daños eléctricos. Mi recomendación siempre es ponernos en manos de nuestro agente colegiado y él concretamente nos dirá, dentro de las coberturas que en su momento hemos consensuado a la hora de hacer el contrato, qué coberturas podemos concretamente reclamar. Hemos comentado esto con respecto a lo que es la pérdida de alimentos y el otro elemento es por daños eléctricos. Esto con respecto a particulares. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor a día de hoy alguien que lo fue dejando y ahora se da cuenta de que sí que se le ha estropeado un electrodoméstico, lo ha llevado a arreglar y lo achaca directamente a este apagón. ¿Esto se puede demostrar todavía habiendo pasado este tiempo o estamos a tiempo, valga la redundancia? Bien, Marta, muy buena pregunta. En realidad la ley dice que el asegurado debe declarar el siniestro con un periodo no superior de 7 a 15 días de que fuera conocedor concretamente del siniestro. Mi recomendación en este caso, porque esto requiere una pericia, hay que demostrar que efectivamente este electrodoméstico se ha dañado a consecuencia de este apagón. Entonces, yo nuevamente vuelvo a invitar a que den parte a su seguro, hablen con su agente mediador colegiado y él concretamente active el mecanismo de reclamación a la compañía. Antes, previamente, ya hemos hecho una reclamación a la compañía eléctrica y con esa referencia aportar todos estos datos a nuestra compañía, que será la que se encargue de reclamar a la compañía eléctrica, ¿no? La compañía de seguros reclamará a la compañía eléctrica e indemnizará las cosas que se nos han dañado y nos correspondan, claro. Bueno, hemos hablado de particulares, señor Pérez Arquillo, pero ¿qué pasa con las empresas? Porque al fin y al cabo son quizás las que han tenido más problemas, ¿no?, con este apagón. Sí, desafortunadamente, como estábamos comentando antes, curiosamente cayó un domingo, cuando concretamente muchos de nuestros negocios de hostelería, pues es cuando más afluencia de personas tienen y la verdad que pudo producir unos daños realmente importantes. Hay una garantía muy interesante que nosotros solemos recomendarla, si bien es cierto que, a ver, en los seguros no hay término medio, la gente contrata un seguro con un propósito. ¿Es necesario o no es necesario? La gente, por ejemplo, como mínimo contrata lo que es a nivel patrimonial para preservar sus elementos patrimoniales, después la responsabilidad civil por los daños que puedan ellos, las reclamaciones que puedan recibir de un tercero, y hay garantías muy interesantes tales como se denominan lucro cesante. Significa la pérdida que he tenido yo económica a consecuencia de un siniestro y queda contemplada en lucro cesante a consecuencia de daños eléctricos, que este es el caso. Y hubiese sido muy recomendable tener esa garantía porque
en este caso a las empresas, no solamente, hablando de empresas de hostelería, no solamente se les hubiese cubierto los alimentos que se les hubiesen podido dañar, las máquinas, cámaras que se les hubiesen podido dañar también, sino el tiempo que no han podido explotar su actividad. Yo recuerdo que fue un gran caos, o sea, no funcionaban los cajeros automáticos, claro, no funcionaban instrumentos, o sea, simplemente una cosa tan aparentemente sencilla como un cobro, ¿no? Pues no podían funcionar. Eso lo podemos extrapolar al resto de actividades, ¿no? Y bueno, es una garantía que nosotros recomendamos que se contrate. No incrementa la póliza y la sensación de cobertura de cara al asegurado es mucho mayor. Ya tenemos concretamente los elementos más importantes, que son concretamente el riesgo de incendio, fenómenos meteorológicos, como hemos hablado en otras ocasiones, sí, la responsabilidad civil que nosotros debemos a terceros, y por qué no asegurar concretamente la pérdida concretamente de explotación o lucro cesante, aquella que se me ocasiona a consecuencia de un siniestro y que ese dinero yo no voy a poder recuperarlo. Pensemos que estos señores han tenido que abonar unas nóminas a los señores que trabajan este fin de semana. Claro. Tienen unos compromisos de pago y al producirse este siniestro las pérdidas son importantes, ¿no? Bueno, y a todas estas también se pueden dar algunos fraudes oportunistas, ¿no? De gente que a lo mejor dice, tengo este electrodoméstico estropeado, ha surgido este apagón, igual es el momento de reclamar algo por él. En ese sentido, ¿cómo se trabaja para revelar que a lo mejor se está cometiendo un fraude? Correcto. Aunque no lo parezca, la verdad que los fraudes oportunistas, como bien denomina, suponen casi un 5%, tiene una incidencia importante en los seguros. Y lo peor de todo es que realmente salimos perdiendo todos, porque no olvidemos de que el sistema asegurador no deja de ser un sistema de mutualidad. Muchos concretamente nos aseguramos para que el que caiga en contingencia, que el que tenga un problema, pues se le pueda concretamente cubrir ese daño, ¿no? Entonces vamos a ver, recordemos que el fraude concretamente es un delito a todos los efectos. Estamos hablando de pequeñitos fraudes, pero no obstante las compañías tienen mecanismos, tienen peritos para poder determinarlo. Vamos a ver, siempre pensemos que el contrato de seguro se hace de buena fe. Y ese es el propósito real. O sea, no es porque se me haya estropeado ahora mismo la nevera o la placa vitrocerámica, la voy a reparar a consecuencia de esto. No olvidemos de que los peritos van a poder determinar el origen del daño, que es tan importante para la indemnización. Requiere siempre, en el proceso asegurador, a la hora de liberar un siniestro, de pagarlo, requiere primero determinar el nexo causal, que no es otra cosa que determinar ¿por qué? ¿Cómo se ha producido? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué es lo que van a mirar los seguros? Y ver si esas garantías están contratadas. En base a esto, concretamente, se abonará esa indemnización. Y, por tanto, a ver, yo siempre les pido también buena fe, porque el seguro la idea es, cuando realmente lo necesitamos, que realmente nos cubra. Claro. Hemos preguntado por esta cuestión en las redes sociales y le preguntamos a Carlos Centurión qué nos han respondido. Carlos. Hola Marta, muy buenos días. Tenemos una respuesta, pero yo creo que es algo que mucha gente se pregunta. Recuerden la pregunta, ¿reclamó tras el apagón? ¿Sufrió daños ya fuera en su casa o en su negocio? Bien, dice José Antonio, que con su reflexión tenemos dos preguntas, que no vale la pena reclamar. Que, por ejemplo, te exigen facturas de lo que tenías en la nevera y se pregunta él, ¿quién guarda las facturas del supermercado? Añade, bueno, pues señor Pérez, en esa respuesta tenemos dos preguntas. Por un lado, ¿vale la pena reclamar, que es algo que decimos mucho? Y por otro, si no tenemos esa factura, ¿qué podremos hacer? Carlos, muy buena pregunta y estoy totalmente de acuerdo en que sí vale la pena reclamar. Como hemos comentado, lo importante es demostrar la persistencia de los elementos que se nos han dañado. Por tanto, lo lógico sería hacer, hoy en día todos tenemos móvil, hacer concretamente un archivo fotográfico de todas las cosas que se nos han dañado, dar parte al seguro y concretamente que el perito también las pueda evaluar. Ustedes dirán, bueno, es que tenía un potaje, tenía concretamente pues ciertos platos elaborados, a ver, de una forma ponderada, todos podemos más o menos evaluar y aún así qué ha sido la pérdida. ¿Vale esa justificación? Yo entiendo que sí, porque a lo mejor, aunque parezca que no, pero 150 euros a lo mejor de comida para una familia puede suponer una cantidad importante. Importante eso de las fotografías que ha dicho, porque a lo mejor para otra ocasión, a lo mejor a muchos pues ya se les está haciendo tarde en esta pues, cuestión en particular, pero a lo mejor para un futuro, para cualquier cosa que les pueda pasar, utilizar el móvil y dejar documentado lo que haya ocurrido es fundamental para luego, en caso de que falte la factura, ¿no? Marta, totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo recomiendo con respecto a casi todos los elementos de la casa. O sea, yo incluso invito a la gente que tenga
voy a cambiar un poco, pero es que vamos concretamente al mismo elemento, Sí, sí. es decir, dejar, o sea, registro de la persistencia de esos bienes que se han dañado, en este caso de los alimentos, ¿de acuerdo? Y yo una cosa que también siempre suelo señalar con respecto a un robo, a un hurto dentro de la vivienda, siempre sería recomendable, poca gente lo hace, pero que hubiese algún tipo de registro en que nosotros teníamos ese tipo de bienes en casa para poder concretamente acreditar si carecemos de la factura, Claro. para poder hacer un presupuesto pro forma, o incluso también se me ocurre un elemento de apoyo. Con ese archivo fotográfico ustedes concretamente también pueden valorar una factura pro forma de qué le hubiese costado en el supermercado esa comida, ¿de acuerdo? Y presentarla también como elemento de... como elemento concretamente a la hora de poder reclamar. Pues gracias, Carlos, por esa respuesta que nos ha hecho llegar José Antonio a través de las Hasta redes luego. sociales. Y que, por cierto, también aprovechando la presencia de Francisco Javier Pérez Arquillo, está en marcha ya el curso superior de mediadores de seguros que imparte el propio colegio, y también quería recordar una fecha muy concreta de un congreso sobre ciberriesgos que se inicia esta misma semana, ¿no? Estíbaliz, te doy muchísimas gracias por la oportunidad. En primer lugar, recordarles de que el colegio ha sacado ahora mismo otra edición sobre el curso superior de mediación de seguros. Invitamos a aquellos alumnos que lo deseen para que se puedan inscribir, que todavía las plazas están abiertas. Y ahora íbamos a hablar sobre una jornada específica que hay en la Cámara de Comercio pasado mañana, miércoles, que vamos a hablar sobre ciberriesgos. Creo que es un tema que de bastante importancia y cadencia a día de hoy, y por desgracia a la gente no le suele poner mucha importancia. Todo el mundo no se olvida a la hora de salir de su casa, su negocio, de cerrar la puerta, conectar la alarma, pero muchas veces la gente no concretamente repara en un elemento tan importante como puede ser la ciberseguridad y las consecuencias que esto conlleva. Conlleva porque no olvidemos de que hay un RGPD, un Reglamento General de Protección de Datos actuales, que no solamente conlleva lo que son sanciones, sino también indemnizaciones, y las pérdidas concretamente patrimoniales que puede tener una empresa pueden conllevar, de hecho, en estadísticas, tenemos datos estadísticos de que conlleva en muchas ocasiones a aquellas empresas que sufren un ciberataque el cierre de la misma al poco tiempo. Entonces recomendamos nuevamente la Cámara de Comercio, empresarios que quieran concretamente tener información sobre este particular, pues que puedan pasar a poder verlo. Pues este miércoles 23 de octubre, organizado por este Colegio de Mediadores de Seguros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Francisco Javier Pérez Arquillo, como siempre, gracias. Gracias a ustedes siempre. Buenos Hasta la días. próxima. Buenos días. Gracias.